pantalla, ahí está. Ya está compartiendo. Ahí está Matías, ya, no importa. Entró. Ya, listo, muy bien. A ver, buenos días, niños, una vez más. Vamos a continuar con la sesión de literatura. Un nuevo tema, me dicen, ¿no? Un nuevo tema. Muy bien, a ver, recuerden tener sus cámaras encendidas, así como está la mayoría, sus micrófonos apagados, y las intervenciones en orden, por favor, ¿sí? Luis Fernando. Licenciado, el primer ejercicio que nos toque pudiese ir yo. ¿Cómo? Es que el primer ejercicio que nos toque. Ah, el primer ejercicio, pero ni siquiera hemos entrado a la teoría. Ya, vamos a ver. Ya entró a la teoría, no sé por qué, pero ya está avanzado. Ya. Entonces, miren, aquí tenemos el tema número 6, que es el Renacimiento inglés de William Shakespeare, ¿ya? Ya hemos terminado, ¿no es cierto?, el tema número 5, lo que es el Cantar de Gesta con el Mio Cid, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos un nuevo tema, ¿ya? Cuando hablamos de William Shakespeare, a ver, Shakespeare, ahí está, él es William Shakespeare, ¿ya? A él se le conoce como el Cisne de Avon, ¿ya? Como el Cisne de Avon. Con ustedes no hemos hecho la Eneida todavía, ¿no? No, ya, me estoy confundiendo. Ya, se le dice el cisne de Avon porque el cisne es un ave muy bonita, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes ha visto un cisne? ¿De verdad? Bueno, aunque sea en dibujito. Ya, Sí. ya. Yo le he visto en fotos. Sí, yo he visto en Ya, dibujito, listo, licenciado, nunca en la vida excelente. real. Ya, listo, muy bien. Ya. Ahora, escúchenme. Los que han leído el cuento del patito feo también se darán cuenta de eso. El cisne es un ave muy bonita, ya cuando es grande, tiene un cuello largo y sus alitas y su pico y todo, muy bonito. Entonces, eso, muy blanco. Entonces, a William Shakespeare se le hace la comparación con el cisne, porque es bonito, no porque sea bonito él, o sea, no físicamente, sino por el talento que tiene al momento de escribir sus obras, ¿ya? Por eso le dice el cisne de Avon. De Avon, ¿por qué? Porque él nace en la ciudad de Avon, en Stamford, en Inglaterra, si no me equivoco, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de William Shakespeare y de las obras que él ha escrito, porque es un máximo representante del Renacimiento y sobre todo inglés, ¿ya? Entonces vamos a presentar esto entonces por aquí, a ver, perdón, ahí está, ahora sí, listo. Entonces vamos a prestar atención, por favor, acerca de William Shakespeare y el Renacimiento inglés, ¿ya? ¿Por qué decimos Renacimiento inglés? Porque vamos a hablar solamente del país de Inglaterra, ¿ya? El Renacimiento es un movimiento así mundial, bueno, más que mundial, europeo, que se da en varios países, ¿no? En Inglaterra, en Italia, en Francia, en Alemania, ¿no? En fin, pero vamos a hablar solamente en este caso de la parte del país de Inglaterra, o sea, por eso el Renacimiento inglés, ¿ya? Y su máximo representante, o uno de los más importantes en todo caso, sería William Shakespeare. Miren, el Renacimiento, como dije, es un movimiento, ¿ya? Es un movimiento que surge a nivel europeo. Surge inicialmente en Florencia, Italia, ¿se dan cuenta? Surge en Italia y de ahí se esparce a varios países. Sus primeros brotes, primero voy a hacerlo con el junto a la C. Sus primeros brotes, o sea, sus primeras manifestaciones, cuando empieza a surgir este movimiento, se remontan a mediados del siglo XIV, ya siglo XIV. Cobran fuerza en Italia a mediados del siglo XV, o sea, casi 100 años después. ¿No? Casi 100 años después, recién es cuando el movimiento es aceptado por todos, ¿no? Y todos empiezan a compartir ese movimiento que se llama Renacimiento. Se extiende por toda Europa, ¿sí? Lo que les decía, occidental, obviamente, no la oriental. Hacia fines del siglo, obviamente, XV, y se prolonga hasta finales del siglo XVI. O sea, esto dura casi 200 años, ¿no? Entre 150 a 200 años. ¿Ya? 150 a 200 años. Entonces, ¿a qué se refiere renacimiento en sí? A ver, ¿a qué se refiere el renacimiento? ¿Qué significa renacer? Alguien que revive de nuevo. Claro,
De nuevo. Volver a nacer, algo que revive, ¿no es cierto? Muy bien, alto, ahora sí, muy bien, excelente, excelente. El renacimiento viene de renacer, y renacer es alguien que revive, alguien que vuelve a nacer, etcétera, ¿no? Alguien o algo, ¿no? Porque las personas no vuelven a vivir, ¿no? Una persona se muere y ya se murió. Pero digamos, a ver, las formas de hacer las cosas, digamos, las modas, ¿no? Vuelven a surgir, o sea, vuelven a revivir. Eso sí vuelve a revivir, ¿no? Por ejemplo, miren, a ver, les comento algo, a ver, miren, hace unos 20 años atrás, o 30 años atrás, digamos, ya, 20, 25 años atrás, ¿ya? Había una moda, había una moda. ¿Cuál era esa moda? De los pantalones jean. Ya existían los jeans, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la moda? Para las mujeres, sobre todo. Los pantalones jeans eran pantalones apretados, o sea, eran así como pitillos, ¿ya? Así. Se pegaban a las piernas. Y tenían en la parte de la bota, en la parte de abajo de la bota, tenían un cierre que se abría para poder sacar, pues, ¿no? Los pies, porque no entraba, ¿listo? Eran así. Más adelante, unos 5 años hacia adelante, digamos, había los jeans, pero ya no eran jeans así apegados, eran jeans anchos, anchos, rectos, bota ancha, ¿listo? No sé si ustedes te han visto, pero seguían con los jeans. Pasó el tiempo y los jeans se volvieron ya no anchos, se volvieron rectos. O sea, la bota era recta para varones y mujeres, más para varones, ¿no? Pero para las mujeres más o menos similar. Luego surgieron los más o menos acampanados, ¿no? O sea, de la rodilla hacia abajo ya era un poquito así como un poquito ancho, ¿ya? De aquí a hace unos 5 años, más o menos, sí, estoy hablando del 2015, más o menos por ahí, del 2010 hacia adelante más o menos, vuelve otra vez la moda de los pantalones apretados, ¿no? O sea, de los pantalones pitillos, para las mujeres sobre todo, ¿no? Que son esos pantalones pues así apretados, los jeans sobre todo, y posteriormente ahora surge también para los varones, ¿ya? Entonces, dense cuenta cómo vuelven a revivir las modas, las formas de vestir. Rafaela Rojas. Sí, licenciado Mamar tiene uno de esos jeans que usted dice que así apretado por las piernas y abajo desde el tobillo tiene un cierre. Así era, pues, ¿no? Así era. Entonces, se dan cuenta, ¿cómo era eso hace 5 años? Dejaron de pasar y ahora ha vuelto. En una diferente forma, pero ha vuelto, ¿no? Y así sucesivamente. Hace 30, 40 años atrás habían pantalones de a colores. Usaban pantalones verdes, pantalones amarillos, pantalones rojos. Después de un tiempo, unos 5 o 6 años, utilizaron pantalones solamente de un solo color. Los jeans empezaron a abundar. Todo el mundo utilizaba jean. Yo creo que no hay una persona que no haya utilizado un jean en su vida. ¿Ya? Así, todos. Y ahora, unos 5 años atrás, vuelven a aparecer los pantalones de colores. Pantalones rojos, amarillos, mostaza, verdes, beige, azules, azul acero, en fin. ¿Se dan cuenta cómo regresan esas modas? Vuelven, o sea, reviven las modas. ¿Listo? Entonces, algo así sucede en el Renacimiento. A eso se llama Renacimiento. ¿Y qué es lo que revive en estos movimientos? Este es un movimiento cultural. Ya, no estamos hablando de moda nada más, sino que es un movimiento cultural. Pero sí le podemos decir moda, porque al ser un movimiento cultural, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estaba de moda antes del Renacimiento? A ver, cuando nosotros hablamos de hace muchísimos años atrás, cuando hablamos de la Ilíada, de la Odisea, cuando hablamos de los dioses y todo ese tipo de cosas, ¿qué estaba de moda en ese entonces? Lo que está de moda. ¿La cultura griega o no? Sí. ¿La cultura griega estaba de moda, sí o no? Sí. Sí. Claro, porque los que dominaban la cultura en ese momento ¿También eran los griegos. diamantes estaban de moda? No, en ese momento no había diamantes. Los griegos estaban de moda, ¿no? O sea, todos querían escribir como escribían los griegos sus obras, todos querían construir sus palacios, sus templos como construían los griegos, todos querían hacer sus esculturas, sus monumentos como hacían los griegos, ¿ya? Entonces los griegos estaban de moda, toda esa cultura griega estaba de moda, pero se había perdido así en el paso del tiempo, como los pantalones pitillos se habían perdido en el tiempo, y
regresan, ¿no? Entonces, al momento del Renacimiento, lo que tratan de hacer estas personas es que esa cultura griega, la forma en la que los griegos hacían las cosas, vuelva a renacer. Entonces, es un movimiento cultural del Renacimiento que se da en todas las artes, en la pintura, la escultura, la literatura, ¿no? La música, en fin. Entonces, si alguien quería pintar en este movimiento, quería hacer una pintura, tenía que pintar similar a lo que pintaban los griegos. Si alguien quería hacer una escultura, una estatua, ¿no? con su cincel y su martillo o su combo, tenía que hacerlo similar a lo que hacían los griegos. Y así, todo lo que hicieran, ¿no? Entonces, dentro de la literatura también se basaba en eso. Surgían los movimientos, las formas en cómo escribían, ¿no? Las rimas, las historias, la moraleja, los personajes, todo eso lo tomaban en cuenta aquí en este movimiento. O sea, estaban renaciendo las culturas antiguas, ¿no? O sea, el movimiento cultural, ¿ya? No las personas, ¿ya? El movimiento cultural. ¿Listo? De eso se trata el Renacimiento, ¿no? Y ha empezado en Italia y ha pasado por toda Europa, ¿no es cierto? Toda Europa occidental, ¿no? O sea, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Inglaterra, ¿no? Todos esos lugares han vivido el Renacimiento. Pregunte. Griega, ¿también estaban de moda los castillos? Los castillos, palacios. Palacios. Claro, castillos como los ingleses. ¿Por qué creo que tengo un dibujito de castillos? Hay un castillo y ustedes tienen, creo, ahí en su guía. Esos castillos así como que terminan en puntita, así con su torre, así como cuando está Fiona, cuando lo va a rescatar Shrek. Ese castillo no, pero sí había palacios, templos. Licenciado William Shakespeare, en la siguiente página aparece Romeo y Julieta. Sí. ¿Ya? Pero continuemos, a ver. ¿Cuál era el contexto histórico del Renacimiento? Cuando hablamos de contexto histórico, por favor, quiero que se den cuenta de que está hablando de la situación, o sea, de la realidad de ese momento, de lo que está pasando en ese momento. ¿Cuál sería nuestro contexto en este momento? ¿Cuál sería nuestra realidad? La realidad. Pandemia. La pandemia, muy bien. Nuestra realidad es la pandemia que estamos viviendo. De aquí a 200 años, alguien va a escribir algo sobre el año 2021 y colocará contexto histórico. 1, la pandemia. Y así, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, esto es lo que pasaba en ese tiempo. El contexto histórico es lo que pasaba en ese tiempo. ¿Qué es lo que pasó en ese tiempo? Primero, invención de la imprenta, ¿sí? Invención de la imprenta, siglo XV, invención de la imprenta, por Johannes Gutenberg, alemán, ¿listo? Inventa la imprenta. Y es cuando por primera vez los libros se empiezan a imprimir, más o menos así como las guías que ustedes tienen. Antes de eso, los libros eran hechos a mano, ¿ya? Y por eso los libros costaban más. Si querías comprar un libro, el autor tenía que volver a escribir un libro a mano, y otro. En cambio ahora con la imprenta se hacía más rápido, ¿no? Es como una copiadora, ¿no? O sea, pero tampoco antes no podía hacer libro digital porque no era tan moderno. Además, ahora es digital a veces. Claro, ahora hay con mucha más tecnología, ¿no? Antes no. Por eso antes, en el siglo XV, XIV, XIII, XII, los libros eran muy importantes y muy costosos. No cualquier persona podía tener un libro. Por eso es que la educación también era muy valiosa. Tener un libro significaba inversión, o sea, de dinero y de tiempo, porque lo ibas a comprar con dinero y bueno, ibas a invertir tu tiempo para estudiarlo, ¿no? Y te ibas a hacer más culto, o sea, más sabio, ¿ya? Entonces se inventa la imprenta y gracias a eso, pues, la mayor cantidad de personas accede a libros. Sucede también la Reforma Protestante. Aquí hablamos de religión. Recuerden, Edad Media, todo es religioso. Surge, bueno, esto no es tan importante, pero surge un personaje que se llama Martín Lutero, que se separa de la iglesia y forma una religión aparte, ¿no? Los protestantes de la iglesia cristiana católica. Y por último dice descubrimiento y conquista del continente americano. 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, junto con su tripulación, le piden a los reyes católicos
que van a, supuestamente, a seguir o conseguir una nueva ruta para las Indias, ¿no? Pero llegan a América, ¿ya? Entonces, estas son tres cosas importantes del contexto histórico de la Edad Media, exactamente en el Renacimiento, ¿sí? Esto es lo que sucede, ¿ya? Ahora, sigamos pasando. ¿Cuáles son las características del Renacimiento inglés? Hay gran interés por la cultura, lo que les decía, ¿no? Se fijan otra vez en la cultura griega, en la forma de escribir los clásicos griegos, ¿no? La Ilíada, la Odisea, la Orestiada y así, ¿no? Todas esas. Se basa en el humanismo. Aquí, por ejemplo, hay una diferencia en cuanto al tema central de la Edad Media como tal. Este movimiento se basa en el humanismo, o sea, el ser humano es importante, ¿ya? El antropocentrismo, centrismo, centro, antropo, hombre. Valoró al ser humano, pues consideró que era él y no Dios el centro y finalidad de todas las cosas. O sea, el Renacimiento tiene como centro al hombre. Ya no gira todo en torno a Dios, sino gira todo en torno al hombre. El hombre es el centro de todo, porque él es el que hace las cosas, él es el que las vive, él es el que sufre, él es el que llora, y él es al final, cuando muere, deja de hacer lo que estaba haciendo. Si era un escritor famoso, cuando él escribe, es él el que escribe, es él el que da a conocer todos esos hechos, y cuando muere, deja de hacerlo. Por eso él es la finalidad de todas las cosas. Eso es lo que dice el Renacimiento, ¿ya? Hay un profundo rechazo a las ideas medievalistas. El medioevo estaba por terminar. Entonces, en el medioevo todo era Dios. Hay un rechazo a Dios en cuanto se refiere al Renacimiento, ¿sí? La cultura es lo más importante y el hombre, ya no Dios. ¿Listo? Hay un rechazo a esas ideas anteriores. Valoración de la naturaleza. Aquí se valora muchísimo la naturaleza. Al sol, al aire, las montañas, el agua, todo. ¿Listo? Todo eso se valora. Y eso se ve también muchas veces en las obras que ellos escriben, hablando de la literatura. Ahora, el Renacimiento inglés, hablando solamente de Inglaterra, del país de Inglaterra, tenemos como uno de los representantes más importantes, si no es que el más importante de todos, a William Shakespeare. Conocido como el Cisne de Avon, nace en Stratford, perdón, no era Stanford, era Stratford. En Stratford upon Avon, el 26 de abril de 1564, ¿ya? Se casa con Anna Hathaway, se estableció en Londres, ¿ya? O sea, nace en Stratford y se traslada a Londres cuando se casa con Anne Hathaway, donde se dedicó al teatro como actor, autor y empresario. ¿Sí? Ha sido autor y ha sido empresario. Ha sido actor, por eso su mayor cantidad de obras, digamos, han sido obras teatrales. ¿Ya? Han sido obras teatrales. ¿Ya? No han sido novelas, cuentos, no, han sido obras teatrales y son muy, muy buenas. Ahora, un dato curioso, miren aquí, esto sí es bastante curioso, no sé por qué. A ver, miren, ella se casa con Anne Hathaway, ¿sí? Anne Hathaway. Actualmente, bueno, no sé si ustedes saben o conocen, pero lo pueden buscar en internet. Hay una actriz hollywoodense, obviamente, que se llama Anne Hathaway. ¿Ah? Existe, hay una actriz que se llama así, no sé cuántos años tiene, alrededor de 30 más o menos. Se llama Anne Hathaway. Su esposo, sí aparece, se escribe A-N-N-E y el apellido de la esposa de William Shakespeare. Sí, es Hathaway. Es una actriz. Sí, y su esposo, dicen, bueno, yo no lo he visto, dicen que se parece a William Shakespeare, ¿ya? Entonces es algo curioso que eso suceda, ¿no? Algunos dicen que han reencarnado, bueno, no sé qué tanto tenga que ver eso, pero bueno, es un dato curioso. Ahora William Shakespeare. Sí, ahora, William Shakespeare pertenece a la compañía, como era actor, él pertenece a la compañía de teatro El Gran Chamberlain, ¿ya? El Gran Chamberlain. En esta compañía de teatral, ellos lo que hacían es, así, no sé si ustedes han visto cuando llegaban los circos y se establecían en un lugar y armaban su carpa y todo, ya, algo así eran las compañías de teatro en aquel entonces, ¿no? Viajaban en carretas de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo, se establecían en un lugar y ahí armaban su teatro, o sea, su escenario, y ahí actuaban. Se iban a otra ciudad y así sucesivamente, ¿no? Esto es lo que hacía con la
con la compañía Chamberlain. Después conocida como los Hombres del Rey, o sea, cambian de nombre. Se presentó en el mejor anfiteatro de aquella época, o sea, llamada El Globo. O sea, no solamente armaba su carpa, sino llegó a un teatro a actuar. Ya, muy pocos llegan ahí. Y este ha sido el mejor, ¿no es cierto? El Globo. Ahora, algo curioso también de esto es que él muere el 23 de abril de 1616. ¿Ya? Quiero que recuerden esta fecha, por favor, no solamente porque ha muerto William Shakespeare, sino que el 23 de abril de 1616 también ocurren otros dos hechos importantes. ¿Qué se celebra el 23 de abril? No sé. ¿El día del libro? ¿El día del libro? El día de la bandera. El día de la bandera. El día de la bandera es en junio, no sean graciosos. A ver, en abril, ya lo dijeron, Ya pasó a ver, el día de la bandera. en abril, Libro. a ver, ya, alto. El 23 de abril se celebra, como ya le dijeron, el Día del Libro. También se celebra el Día del Idioma Castellano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 23 de abril, cuando muere William Shakespeare, en 1616, esa misma fecha, el 23 de abril de 1616, muere en España Miguel de Cervantes Saavedra, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y por ser Cervantes, se considera ese día, o sea, el 23 de abril, Día del Idioma Castellano, ¿ya? O Día del Libro, por el Quijote de la Mancha. Esa misma fecha, eso en España, la misma fecha, el 23 de abril de 1616, fallece. Esto sí no recuerdo si era bueno, sí me parece que es en el Perú, el Inca Garcilaso de la Vega, autor de los Comentarios Reales. ¿Ya? Mientras en Inglaterra moría William Shakespeare, en España moría Cervantes y en Perú moría el Inca Garcilaso de la Vega. O sea, 3 personas han muerto el mismo día, del mismo año, el mismo mes. ¿Sí? Por eso esta fecha es bien curiosa. Es bastante curioso. ¿Ya? 3 grandes escritores fallecen el mismo día, del mismo mes, del mismo año. ¿Ya? Es bastante curioso. Por eso les decía que recuerden esa fecha. Muy bien, continuamos. ¿Cuáles son las características de William Shakespeare al momento de escribir sus obras? Primero, crea arquetipos humanos, ¿no? Amor, duda, celos, amor paternal. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es como un modelo, ¿no? Es como un modelo clásico, ¿ya? Un modelo clásico del amor, de la duda, de los celos, ¿no? Del amor paternal, etc. En cuanto a los personajes, o sea, los personajes son caracterizados así. Renueva el teatro inglés por la nueva forma que tiene el de escribir. Usa un lenguaje refinado y poético, o sea, no escribe cualquier cosa, escribe muy bien, por eso se le dice el cisne de Avon. Escribió diversas especies dramáticas, ¿ya? O sea, ha escrito comedia, drama, tragedia, o sea, sensacional. Sus temas se basan en leyendas e historia, ¿ya? O sea, las obras que escribe William Shakespeare no son obras originales, o sea, no es que yo me imagino, yo creo, invento y escribo, no. Ya habían historias acerca de las obras que él ha escrito. Entonces él simplemente tomó la idea y en base a esa idea escribió su obra. Y así sucesivamente, ¿no? El caso de Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿no? Su obra más conocida. Ya existía una historia, una leyenda sobre 2 jóvenes que se querían mucho y al final terminaron muertos porque sus familias no se soportaban. Entonces, él tomó esa leyenda y lo convirtió en Romeo y Julieta y lo escribió y ya está, ¿no? Así. Algo como lo que hace Disney, ¿no? Disney, sus historias, las historias de Disney no son historias originales, son historias también que se basan en leyendas. Lo que Disney lo ha modificado, lo ha cambiado, todo. Profesor, creo que también en la película Coraline ya había un libro antes. Sí, licenciado. No estoy muy seguro, pero sí. Es lo más clásico, es lo más clásico. Muy bien, ahora miren, ¿cuáles son las obras de William Shakespeare? William Shakespeare ha escrito casi en todos los géneros, pero se ha basado más en 2, ¿no? La lírica,
donde ha escrito Venus y Adonis, que son sonetos, son poemas. Ha escrito obras dramáticas, ¿no? Dramas históricos. Estos dramas históricos están basados en historia real, ¿ya? Ricardo III y Enrique IV, o sea, son historias de los reyes que suceden aquí. Luego tenemos comedias. En comedias tenemos Sueño de una noche de verano, que es muy gracioso porque los personajes se intercambian. Aparecen personajes que no deberían aparecer y al final los que tenían que... Es una obra donde se tiene que presentar una obra de teatro dentro de la obra de teatro. Y al final los actores que iban a actuar no aparecen y actúan otros, pero están hablando de la vida real y los espectadores piensan que es una actuación. O sea, es bien gracioso. Y o sea, es bien enredado también. El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia no es comedia. Esto no es comedia. ¿Ustedes lo tienen también como comedia, El Mercader de Venecia? ¿De cuál? Sí, licenciado. Ya, luego lo vamos a ver ya, porque El Mercader de Venecia no es comedia, es un drama. Ya, es un drama. Ya, muy bien. En un momento lo vamos a arreglar, en un momento lo arreglamos. Luego tenemos las famosas tragedias de William Shakespeare. Tenemos Otelo, que habla de un moro, o sea, un árabe, ¿no? Un descendiente árabe, que se casa con Desdémona, que es... bueno, Otelo es un personaje negrito, ¿no? Moreno, como son los árabes, ¿no? Algo así. Desdémona, su esposa, es una mujer blanca, blanquita. Entonces Otelo se enamora de Desdémona, Desdémona también se enamora de Otelo, de verdad, pero Otelo no le cree, piensa que está solamente por su dinero y por su poder. Y es muy celoso. Al final, Otelo termina matando a su esposa por una mentira, ¿no? De Jaco, que es un personaje allegado a él, y su ama de llaves, algo así. No me acuerdo cómo se llama, pero la termina matando y él termina suicidándose, ¿no? Otelo. Pues es una tragedia. Hamlet también es una tragedia, ¿no? Aquí aparece la famosa frase ser o no ser. No sé si ustedes han visto en películas, obras de teatro, en dibujitos, hasta en los memes o imágenes en internet, cuando William Shakespeare sale con una calavera en la mano, o una persona sale con una calavera en la mano, eso es de Hamlet, ¿ya? O sea, es un clásico, Hamlet. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Hamlet es un príncipe. Su papá también se llamaba Hamlet y a su papá, cuando él era niño, le dicen que se murió. Entonces su mamá, la mamá de Hamlet, hijo, se casa con su tío, ¿no? Y es el padrastro y él se convierte, o sea, el padrastro se convierte en rey. Pero cierta noche aparece un soldado del castillo y corre donde los demás soldados y le dice que otra vez ha aparecido un fantasma, ¿no? O sea, durante varias noches se apareció un fantasma. Y llega eso a oídos de Hamlet hijo. Entonces, cuando Hamlet hijo va a ver al supuesto fantasma, el fantasma que aparece es el fantasma de su padre. O sea, Hamlet padre, el rey Hamlet. Y le dice a su hijo que él no ha muerto, sino, bueno, sí ha muerto, pero no ha muerto por muerte natural, sino que lo han matado, o sea, lo han asesinado, y que él tiene que cobrar venganza. Y quien lo ha matado ha sido su tío, ¿ya? Mientras él dormía, por el oído le echó así unas gotitas de veneno y él se murió, pues, ¿no? Entonces nadie sospechaba nada, pero ya le revela la verdad. Entonces Hamlet, hijo, tiene que cobrar venganza por la muerte de su padre. Pero ¿qué sucede? Porque él murió, o sea, su padre murió cuando él era niño, y quien lo ha criado como su padre ha sido su tío. Entonces lo quiere a su tío bastante como si fuera su padre, pero su padre ha sido muerto por su tío. Entonces Hamlet se encuentra ahí en una situación muy complicada. ¿Qué hago? ¿Lo vengo o no lo vengo? ¿Lo mato o no lo mato? Y por eso es que sale esa famosa frase que dice ser o no ser. He ahí el dilema. O sea, ¿soy o no soy el que va a cobrar venganza por la muerte de mi padre? ¿Qué hago? Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Al final, pues siempre decide matarlo. Al final mueren todos. En una escena empiezan a pelear, se matan a espadazos, todos mueren al final, ¿ya? Llega un rey, como mueren todos, el reino queda abandonado y al final llega el rey Fortinbras de Noruega y él se queda con el reino, ¿no? Eso es lo que pasa en Hamlet. Romeo y Julieta, todos conocemos esa historia de Romeo y Julieta, creo que está de más comentarlo, es la más conocida. Y el Rey Lear, que es una tragedia también, aquí el Rey Lear es un rey que ya está anciano, ya es un rey mayor y tiene que dejarle el reino, tiene que saber a quién va a dejar el reino. Sin embargo, no tiene hijos varones.
porque quien se queda con el reino siempre es el hijo varón, ¿no? Ya sea el primogénito o el segundo o el tercero, pero tiene que ser un varón. Pero él no tiene hijos varones, solo tiene hijas mujeres, tiene 3 hijas, ¿ya? El rey Lear solo tiene 3 hijas. Y entonces, para ser justo, ¿no?, con las 3 hijas, lo que hace es dividir el reino en 3 partes iguales. Y a cada hija le da una parte. Pero sucede que hay 2 hijas que son malvadas. No lo quieren al rey. Y lo despojan al rey y lo botan. La tercera hija, una de ellas, sí lo quiere bastante el rey, pero no puede hacer nada contra el poder de las otras 2 que se juntan, ¿no? Entonces el rey queda totalmente solito y abandonado, ¿ya? Ese es el rey Lear. Creo que es solitario. Es Sí, solitario. se queda solito, ¿no? Pobrecito. Muy bien. Entonces, acá tenemos Romeo y Julieta, como dijimos, ya lo conocemos bastante. Este es el más conocido de Pero si yo no lo he conocido todavía. de Shakespeare. Miren, Voy a leer la leyenda. Dibujos, aquí tengo la obra, a ver. A ver, los que pueden ver, aquí tengo la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta, como les dije, ¿ya? O sea, es bastante conocido. Entonces, ahí está, ¿ya? Es bastante conocida esa obra. Ahora, ¿cuál es el género de esa obra? El género es dramático, o sea, género dramático o teatral. ¿Cuál es la especie? La especie es tragedia, porque en Romeo y Julieta también al final mueren, ¿no? Muere París, muere Julieta, muere Romeo, o sea, se matan, ¿no? Bueno, unos se matan y otros, bueno, algunos los matan y otros se suicidan, ¿no? Algunos matan y se suicidan. Son 5 actos, ¿sí? 5 actos. Bueno, los personajes, y esto es curioso, ¿no? Porque por lo general las obras teatrales se escriben en 3 actos, los clásicos. Entonces, hay una característica de William Shakespeare que decía que él renueva, ¿no?, o reforma el teatro inglés, y es por esto, porque ya no escribe en 3 actos, escribe en 5. O sea, lo hace más larga la obra teatral. ¿Cuáles son los personajes de Romeo y Julieta? Pues tenemos a Romeo Montesco, la familia Montesco, Julieta Capuleto. Los Capuleto y los Montesco son familias que no se pueden ver, son familias enemigas, se pelean. Si se encuentran en la calle, ya eso es para agarrarse a espadazos. Sí, Sí. Profesor, Luego tenemos... diga. a nosotros no nos aparece, solo nos aparece arriba Romeo y Julieta, pero no nos aparece el recuadro en la parte de abajo. ¿No? No, a mí no me aparece. Solo A mí sí aparece me sale licenciado. arriba de... Aparece Romeo y Julieta, pero no aparece nada. Pero arriba, al otro lado, en la otra página. Tampoco. Licenciado, Encuentro que dice. ¿Cómo no? No, sí está. A ver, mire. ahí está, licenciado. Ya está, solo Aquí que está. está separado porque no he alcanzado, lo han hecho. Completen la siguiente página, está a la mitad, en la página 52 y en la 53 está completo. Ah, sí, bueno, yo lo tengo aquí completo, ¿eh? Yo aquí lo tengo completo. Bueno, sí está. Continuemos. A ver, para culminar, por favor, para culminar. A ver. Para culminar esta parte. Por favor. Entonces, miren, a ver, alto. Dijimos Romeo Montesco y Julieta Capuleto, que son los protagonistas, ¿no es cierto? Los 2 jóvenes enamorados. Mercucio, que es amigo, mejor dicho, primo, no recuerdo si era primo exactamente o era amigo, de la familia Capuleto, ¿ya? De la familia Capuleto. Mercucio pelea con... ¿Cómo se llama? Pelea con Benvolio. Benvolio es un amigo de Romeo. Benvolio. Pelean ellos 2 y Mercucio muere. Muere Mercucio y aparece París. París, aparece Teobaldo Capuleto. Teobaldo sí es primo de Julieta. El fray Lorenzo es el que los ayuda al final, bueno, le ayuda a Julieta a armar el drama de que se muere y le dice a su papá para que acepte que se case con Romeo y todo eso. ¿Ya? París es el primer prometido de Julieta, o sea, Julieta estaba supuestamente prometida con París, pero Julieta al final se casa con Romeo.
¿ya? Romeo al inicio estaba enamorado de Rosalinda, no estaba enamorado de Julieta. Entonces, Romeo estaba en otra ciudad y su familia, para que se olvide de Rosalinda, lo traen a Verona. Sí, sí, Verona es la ciudad donde sucede todo. Entonces, en la ciudad de Verona, una noche, la familia Capuleto hace una fiesta con máscaras, o sea, de disfraces, y Benvolio lo invita a Romeo, ¿no? A la fiesta. Como van a estar con máscaras, no los van a reconocer, así que entran, ¿no? Ahí la conoce a Julieta y se enamora de Julieta. Y empieza a suceder todas esas cosas. El Rey Lear, bueno, es una de las tragedias principales, comienza su redacción en el año 1605, fue representado por primera vez a fines del año siguiente, en 1606, es una obra anterior del King Lear, o sea, ya había, miren, su fuente principal de donde escribe el Rey Lear es la obra anterior King Lear. O sea, ya existía una obra llamada King Lear y en esa obra se basa para escribir el Rey Lear. ¿Listo? Ambas son deudoras de la fuente principal, la historia de Regum Britanniae. O sea, ya había una obra anterior. O sea, esa es la fuente de donde sacan esa historia, ¿no? Casi 500 años antes. Miren, 1135. Y él escribe en 1605. O sea, casi 500 años antes ya había la precursora de esa obra, o sea, esa leyenda. Por Godofredo de Monmouth, ¿no? Él escribe la primera, ¿no? La primera parte, ¿no? De raíz netamente céltica, o sea, ni siquiera era inglés, era celta. Su tema principal es la ingratitud filial, aunque también trata de la vejez y la locura, ¿no? Ingratitud filial porque, como les dije, las hijas lo abandonan al rey, lo botan, aunque también trata de la vejez del mismo rey y la locura, porque el rey se vuelve loco al final, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede, ¿ya? Ahora, la estructura de la obra de El Rey Lear es género dramático, especie de tragedia, número de actos 5, temas, la ingratitud filial y la vejez, y la locura, ¿no? La ambición. Esos son los temas del Rey Lear. Personajes, mira, bueno, acá tenemos todos los personajes del Rey Lear, que son bastantes. El Rey Lear, Goneril, primogénita del Rey Lear, Regan, segunda hija del Rey Lear, Cordelia, la hija menor del Rey Lear y su favorita, ¿no? Aquí están las tres hijas, ¿no? A las que se les reparte el reino. Primogénita es la primera hija, ¿no? La segunda, y bueno, esta es la última, Cordelia. Tenemos el duque de Albany, el esposo de Goneril, o sea, de ella. El duque de Cornualles, esposo de Regania, o Regan, ella. El rey de Francia, pretendiente y primer esposo después de Cordelia. Cordelia se casa con él, el duque de Borgoña, pretendiente de Cordelia, el conde de Kent, el conde de Gloucester, Edgar, hijo legítimo de Gloucester, Edmundo, Osvaldo, el bufón, el loco, en fin, todos esos personajes, ¿ya? Todos esos personajes. Entonces vamos a ver rápidamente, un poco acerca de Romeo y Julieta, ¿ya? Para que dígame. Tengo un problema de agua. A ver, rápido, por favor. La historia ambientada en Verona y Capuleto, la cual es finalmente impedida por el príncipe, quien les advierte que no. ¿Qué pasó? La trágica historia de Romeo. La historia ambientada en Verona empieza con una trifulca entre los integrantes de las familias enemigas Montesco y Capuleto, la cual es finalmente impedida por el príncipe, quien les advierte que no permitirá más peleas. Romeo le confiesa a su amigo Benvolio que está triste porque su amada Rosalinda no le corresponde. Por otro lado, Paris le pide al señor Capuleto la mano de su hija Julieta. Este acepta y prepara una fiesta de máscaras. Benvolio y Romeo se enteran de dicha fiesta y junto con Mercucio deciden ir para que Romeo olvide a Rosalinda. Es en esta fiesta donde Romeo conoce a Julieta y se enamora de ella a primera vista, olvidando por completo a Rosalinda. Ambos también se enteran después de conocerse de que son de las familias enemigas. Terminada la reunión, Romeo se dirige al balcón de Julieta y se entera de que ella le corresponde, pues la escucha hablar de su amor por él.
Romeo entonces pide a Fray Lorenzo que los case. Este acepta, pues desea unir a las dos familias. De esta manera Romeo y Julieta se casan al día siguiente secretamente. En una plaza de Verona, los amigos de Romeo, Memborio y Mercucio, se topan con Tebaldo, quien está molesto porque vio a Romeo en la fiesta de su familia. Así que empieza una pelea en la que muere Mercucio. Romeo mata entonces en venganza a Tebaldo y huye. Julieta se entera de la muerte de su primo Tebaldo, pero sigue amando a Romeo. El príncipe destierra entonces a Romeo, quien se encuentra escondido donde Fray Lorenzo. Este le aconseja que vaya donde su amada y luego se marche de la ciudad. Esa noche la pareja se encuentra y Romeo parte después a Mantua. La situación se agrava, pues Julieta se entera de que en 2 días deberá casarse con Paris. Julieta pide entonces consejo a Fray Lorenzo, quien le expone su plan. Bebería una pócima con la que fingiría estar muerta durante 48 horas para evitar su boda con Paris, y al despertar se encontraría con Romeo y huiría. Ella entonces, guiada por su pasión, acepta. El fray envía a un mensajero a advertirle a Romeo sobre este plan, pero este no llega a tiempo, pues Romeo se entera por otros medios de que Julieta estaba muerta. Romeo se dirige entonces a comprar un veneno y va donde su amada. En su camino se encuentra con Paris, quien lo increpa y enfrenta, y finalmente muere. Romeo finalmente ve a Julieta aparentemente muerta y se quita la vida. Julieta, al despertar, ve a su amado muerto y decide insertarse una daga en el pecho. Finalmente todos ven esta escena y Fray Lorenzo les explica el motivo de la tragedia. Las familias se reconcilian. Estas son las características de la obra. Listo, muy bien, entonces hasta ahí, ¿ya? Lo que es Romeo y Julieta, entonces, ¿ya? Han visto ustedes más, prácticamente el resumen, ¿ya? Prácticamente el resumen de lo que es Romeo y Julieta. Como se dan cuenta ustedes, están los... El Rey Lear también. El Rey Lear también dice. Acá. Ah, sí, también el Rey Lear, ¿no? Eso ya lo tenemos ahí en la parte de la guía, ¿no? Tenemos el argumento de la historia de Romeo y Julieta. Y también los datos de la historia del Rey Lear. Así es, también tenemos los datos de la historia del Rey Lear, ¿cierto? En la página 54 está ahí. Así es. Ahí tenemos el Rey Lear. El Rey Lear. Licenciado, acabo de ver una cara de troll. ¿Del troleo? ¿Qué cara de troll? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, cuando mostró el video y cuando dijo muy bien hasta aquí, he visto una cara de troll. O sea, como si hubieran trolleado. No hay nada de troles ahí. Ya, listo, muy bien. A ver. Licenciado, una pregunta. Vamos a hacer el guía nuestros tiramientos. Ay, chanfle, se nos pasó. Sí, Hoy día nos quedamos sin estiramiento. Ah, sí, lo hacemos ahorita. ¡Estiramiento! ¡Vamos rapidito el estiramiento! Ya, a ver. El pollito vamos a hacer, ¿no? Ya, rápido, a ver, decía. Pasó la hora mostrándoles el video de Romeo y Julieta. La próxima no les muestro el video de Romeo y Julieta. A ver. Vamos a hacer el de pollito, por favor, me gusta el de pollito. ¿Pollito? Ajá. Eso es manteca animal. El pollito no, el de los monitos. El pollito. Hoy pollito, mañana monito. Sí, esto es más rápido por el tiempo. A ver, es más rápido por el tiempo. Hoy pollito, mañana monito. Por el tiempo. Listo, empezamos rápidamente y con ganas. Decimos, yo tenía mi pollito. Mi pollito se cayó. Mi pollito se cayó. Yo alcé a mi pollito. Mi pollito Mi pollito se ensució. Mi pollito se ensució.
Yo lavé a mi pollito. Ya la Mi pollito se mojó. Yo exprimí a mi pollito. Mi pollito se arrugó. Yo planché a mi pollito. Mi pollito se aplanó. Yo inflé a mi pollito. Mi pollito reventó. Yo recogí a mi pollito. Mi pollito se rompió. Yo pegué a mi pollito. Mi pollito revivió. Listo, muy bien. Ahí está. A la próxima juntamos las esferas del dragón. Oye. A ver. Ya, rápidamente. Sí, justo estamos en hora. Justo en hora. Mañana hacemos los monitos. Mañana hacemos los monitos. Miren, entonces aquí. Bueno, ya no nos alcanza el tiempo. Lo vamos a leer en la siguiente clase. Ya. Joana. ¿Hay algo para enviar a su número personal? Sí, justamente es lo que les iba a explicar. Miren. Licenciado, eso lo tenemos que hacer nosotros. Sí, por eso voy a explicar, a ver si me dejan hablar, por favor. No, o sea, lo puedo dejar en un... No puedo hacer completo los personajes. Lo puedo hacer hasta donde me alcance. A ver si me dejan hablar, por favor. Miren, tenemos este pequeño cuadro de Romeo y Julieta. ¿Listo? Aquí el género y la especie lo tienen ahí arriba en la teoría. Los personajes también lo tienen en la teoría. Ahora, si es que no me alcanza para escribir todos los personajes, no lo escribo, pues. Escribo los más importantes. Romeo, Julieta, Paris, Benvolio, Mercucio. ¿Ya? No, tampoco, si no me alcanza, pues no voy a rellenarlo, ¿no? ¿Listo? Los más importantes. Pero esos nomás hacemos, porque la otra mitad yo no sé. Ahora, dice los aportes de Shakespeare al teatro. ¿Cuáles son? Estas son las características de William Shakespeare. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos visto aquí arriba? Aquí está. Estas son las características de Shakespeare. Estos son los aportes. Donde dice características, pero de Shakespeare, o sea, después de la biografía de Shakespeare, esos son los aportes, ¿ya? Esos son los aportes de William Shakespeare al teatro inglés. ¿Listo? ¿Cuáles son los aportes, licenciado? Las características de William Shakespeare, está después de su biografía. ¿Qué dice el licenciado ahí? Porque hay dos características. Por Entonces, eso estoy la número explicando. 3. No. La número 3 es del Renacimiento. Debajo de la biografía, a ver, acá está 4, Renacimiento inglés, William Shakespeare. Debajo de su biografía están características. Estas de aquí, la que no tiene número. ¿Ya? Las características que no tienen número. ¿Ya? Ahora, lo mismo que los personajes, por favor. Licenciado, solo hay 4, son 6. Escribimos pues solamente 4, no escribimos 6. ¿Ya? Nada más. Listo. Eso es lo que tienen que completar y hacer. Nada más. Simple y sencillo como eso. Entonces ya saben, la información está arriba en la teoría. ¿Listo? Muy bien. Eso es lo que tienen que hacer y enviarlo. Si arriba no hay nada, más que Romeo y Julieta y no hay nada. Sí están los personajes, Luis Fernando. Ya, Sí están, ya. sí están ahí. Todavía estamos viendo ahí. Otra página. Pero están los personajes. Pasado ahí un donde- poquito la hora. Ya, listo, ahí están los personajes. Muy bien. Entonces, eso lo hacen, por favor, y le envían ya ese cuadrito. Escriban bonito, por favor, escriban bonito. ¿Ya? Bueno, entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Cuídense, nos vemos. Y hagan su clase, por favor, hagan su clase. Envíen el personal, por favor. Listo, nos vemos, cuídense. Licenciada, tengo una duda. Pregunte.